Una vez más, estamos con ustedes entre comillas, de Caixo TV, en esta emisión literaria en la que repasamos con más concierto que orden la literatura universal. Y lo decimos así porque, bueno, pues lo mismo hemos hablado de antiguos que de modernos, de los que están aquí que los que están fuera, de quienes son de Europa, de América o de Asia, y en este caso pues vamos a hablar de los poetas chilenos del siglo XX. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues vamos a decir que primero es un homenaje al maestro que graba estas emisiones, que también es de Chile, y en segundo lugar porque hay una cosa sorprendente. Probablemente hay muy pocos sitios en el siglo XX que hayan tenido una pléyade de poetas de tal magnitud como Chile. Ese lugar lejano, casi nuestras antípodas también, las antípodas de España, podríamos decir las antípodas americanas de España, y sin embargo, bueno, pues ha tenido, como he dicho, una pléyade de poetas de gran magnitud. Voy a nombrar nada más varios, porque son los más conocidos quizá, los más universalmente conocidos: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Roca, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra. Bueno, y ya solamente con esa media docena de poetas podemos darnos cuenta de la magnitud, de la magnitud, no ya de la cuantía, sino de la calidad de la poesía chilena. Al fin y al cabo hay nada menos que 2 premios Nobel, entre ellos Gabriela Mistral. La primera autora, o la primera autor, digamos, hispanoamericana que tuvo el premio Nobel, y luego Pablo Neruda, que lo recibió pues poco antes en realidad de morir. Y bueno, pues ahí tenemos dos nombres importantes, pero está Vicente Huidobro, que es un nombre muy importante precisamente en los avatares de la poesía del siglo XX, porque estuvo muy en contacto con los grandes poetas de Francia, precisamente en la primera parte del siglo XX, y bueno, es uno de los que influyó, digamos que reinfluyó precisamente en aquellos que se les considera un poco los maestros de esa poesía, de los años 20, de los años 30, de los años 40. Y Nicanor Parra y Gonzalo Rojas, que que han sido muy importantes poetas también. Gonzalo Rojas, recordemos que ha sido premiado con el año 90 y tantos, fue premiado, a principio del siglo XXI, ha sido premiado con el premio Cervantes. Y Nicanor Parra, que es un hombre que vivió más de 100 años y que bueno, es conocidísimo precisamente por una torrencial obra que cubrió muchos años, por supuesto, y muchas obras. Bien, pues no, vamos a hablar ahora en una divagación, pero bien pensada, en la medida de nuestras posibilidades, y que queremos conectar esas posibilidades con lo que ustedes estén también pensando, que conozcan de ello o que desconozcan. Y tenemos con nosotros a Jorge González Aranguren, que es poeta ante todo, y luego además lector fervoroso y lector de poesía como yo no he conocido ninguno, y he conocido unos cuantos. ¿Qué nos puede decir Jorge González Aranguren desde su calidad de poeta acerca de estos poetas que he nombrado así un poco al paso? Gracias, Ángel. Vamos a ver, hace ya unos cuantos años, en la isla de Mallorca, una amiga mía me dijo que vivía o vivió en una ciudad o en un pueblo chileno del sur de Chile, que se escribe Aysén. No sé si se pronuncia así o se pronuncia Aysén. Y me dijo: mira, Jorge, Chile es un disparate geográfico, pero tenemos unos de los mejores
poetas del siglo. Y es verdad, eso es algo que no, irrebatible, ¿no? Irrebatible. Porque claro, si hablamos de lo que supone Neruda, ¿qué vamos a hablar de Neruda? Ríos de tinta, porque Neruda, que es como si te lea Neruda, es como si te sorprende el granizo en pleno campo. Pues te hunde, te agobia, pero te agobia magníficamente, ¿no? Pablo de Roca, cuando yo leí el canto del macho anciano, yo me quedé estremecido, ¿no? Por qué fuerza, ¿no? Qué virilidad, qué manera de... Porque si Neruda es la adjetivación, la metáfora, Roca es la contundencia, el vigor, la fortaleza. Bueno, vamos a hablar de quién, de Gabriela Mistral. Pues de Gabriela Mistral yo hablaría de su ternura y de su mesura, aunque rimen en asonante. Gabriela Mistral, que a veces desde una gran distancia, porque son dos poetas de diferente clasificación, pero también me recuerda mucho a uno de mis fervores, que es la argentina, y que me perdonen los chilenos, la argentina Alfonsina Storni, que para mí tiene ese poema magnífico que a mí me conmueve siempre. Voy a dormir, madrina mía, acuéstame. Una de los ya digo, de los poemas que más todavía y a pesar de los años pueden conmoverme. Altazor y en ese caso Vicente Huidobro, pues son los resplandores, ¿no? Es que hay que leer ese texto magnífico, incluso el prefacio de Altazor, para quedarse impresionadísimo, ¿no? Ya digo, es resplandeciente. ¿Y qué? Pues Nicanor Parra, pues quizá la experiencia, ¿no? El haber tomado de otros autores, indudablemente, quizá lo mejor, para luego pasarlo a través de su estrella, para darnos una obra que cada día irá adquiriendo mayor dimensión. Así que mi amiga Pía, la fotógrafo de mallorquina, pues me dijo algo que realmente yo ahora lo refrendo, ¿no? Chile cuenta con los poetas más, un grupo de poetas enormemente significados del siglo XX. Bueno, Jorge, has dicho algunos destellos en cuanto a dónde pueden estar algunos de ellos incluidos dentro del conjunto de la poesía del siglo XX. Y varios de ellos, desde luego, tienen la connotación de estar junto al surrealismo, al menos. Si no dentro de él, que algunos incluso sí, pero quiero decir que es una de las grandes influencias, a mi juicio, la del surrealismo. Y luego de algunos poetas como indudablemente Rubén Darío, en algunos de estos que hemos nombrado, y a mi juicio también de Juan Ramón Jiménez. Y sobre todo en la primera parte de ellos, la mayor parte de ellos están influidos por un tono juan ramoniano que es muy importante, que ha sido muy importante. Por supuesto Rubén Darío, porque la manera de producirse del lenguaje pues procede de esa vena torrencial de Rubén, yo creo también. Pero es cierto, eso los adjetivos yo creo que los has puesto perfectamente, ¿no? Sí, en el caso de Neruda, quizá, bueno, se note menos, ¿no? Pero en Huidobro, inventor del creacionismo, creo, según dice, ¿no? Creacionismo, sí. Que curiosamente un autor que también vivía en Mallorca, yo pasé 10 años allí, me decía, el primer libro de Borges, el primer libro de versos que luego él abominaba de él, pues estaba dentro de los parámetros y del encuadre del creacionismo, ¿no? Y sí tenemos en Huidobro eso, pero es que
pues también tiene la torrencialidad que tiene Neruda, ¿no? La tiene. Es que Neruda quizá una mayor capacidad de adjetivación y metáforas deslumbrantes. Cuando dice el cóndor, dice negro talismán de la nieve. O dice, volábamos sobre las islas fermentadas del Perú. Es que hay que decir eso, coño. Que se pueden decir muchas cosas. Sí, pero hay que decir eso, ¿no? Y en Altazor está eso también. Altazor está. Gabriela, pues es, creo que lo he dicho antes, ¿no? La mesura, el justo medio, ¿no? Gabriela está influida por Juan Ramón, por ejemplo. Mucho por Juan Ramón. ¿Y quién no está influido por Juan Ramón? Bueno, también. Juan Ramón ha sido... Todos los que hemos frecuentado la poesía leyendo, escribiendo, sabemos que ese es un... Sí, y Pablo de Roca, que tiene una obra bastante extensa, y creo que insuficientemente conocido en España, me parece a mí, no sé, para los mordus. No, tienes razón. Pablo de Roca seguramente lo nombras y... Pablo de Roca, cuando repasando el otro día un libro de él, no sé cuál era, una antología, dice, en un verso dice, paseando por los espacios de la muerte. También hay que decir eso. Es que muchas veces no es solo el poema en sí, es un determinado verso que ya da como la clave en lo que... se puede callar y dejarlo así, ¿no? Un verso suelto en los espacios de la muerte. Vale. La enorme capacidad de persuasión y de poder entrar, que es lo que realmente nos pide un libro, conmover. La capacidad de entrar en el espíritu del señor que lee y dejarlo turulato. Bueno, pues ahí está Pablo de Roca. Sí, en cuanto a Nicanor Parra, no sé si estarás de acuerdo, pero vamos, para mí tiene una especie de irritación continua, pero que la trufa de también un humor soterrado ahí, a veces muy duro también. Él mismo titula una de sus obras Hojas de Parra, ¿no? Un libro suyo. Y luego también otra de sus discursos titula otro, dice, aunque no vengo preparado, ¿no? Y entonces hace unos discursos, ¿no? Entonces, quiero decir que en todos ellos hay algo que podríamos llamar originalidad también. Es decir, influencias como no hay nadie que no haya tenido influencias, probablemente desde Homero, ¿no? Quiero decir, no sabemos cuáles eran sus influencias, pero las tendría, ¿no? Pero además de eso, es que eran poetas muy ¿cómo decir? Muy tomados por la inspiración, estos poetas. Yo creo que sí, por eso son sorprendentes. Tú has dicho varios ejemplos, ¿no? Sí. De sorpresa. Cuando te he dicho yo lo del granizo en el campo, sí. Es que una vez me sorprendió el granizo en el campo, y es una sensación increíble. Y leyendo a Neruda, tiene uno también esa sensación de que te deshace, ¿no? O sea, sus versos te mueven y conmueven hasta tal punto que sientes todo tipo de estremecimiento, frío, calor, ansiedad, todo. Ese ha sido Neruda, y ese ha sido Pablo de Roca, y ese Nicanor Parra, que tiene la gran experiencia de sus otros compañeros poetas, ¿no? Y aparte tuvo 103 años para madurar su poesía, que tampoco... No es un poco posterior a ellos, ¿no? Sí, posterior, sí, claro, sí, posterior. Pero bueno, murió hace poco, ¿no? Sí. Nicanor Parra muere el 2018, ha muerto. O sea, hace un año, no sé si hace un año. Es otro autor a principios del año 2018. Es otro autor que yo creo que no ha sido suficientemente considerado en España. Me da esa sensación. O sea, sí, no sé. Parra, pues se hablan de otro Parra, pero de Nicanor Parra se hablan bien. Quizá porque... Sí, muy conocido por los poetas también, por determinados poetas también muy creativos. Sí, es que hay poetas para la gente y poetas para los poetas. Sí, posiblemente Neruda sea un poeta para la gente, pero Nicanor Parra será un poeta para poetas, ¿no? Luego pasa con Juan Ramón, que es lo mismo. Yo quisiera no dejar pasar el acento telúrico que tienen casi todos ellos, y yo creo que es por ser americanos, ya del sur, del norte, del centro, como se quiera, pero por ser americanos, ¿no? Qué aliento hay, ¿no?
el comienzo del canto general de Neruda, por ejemplo, que bueno, que pues, es desigual, ¿no? Si se quiere, pero ahí hay un borbotón de aire, ¿no? De respiración, de grandes espacios, ¿no? Hay desigualdades maravillosas, ¿no? Ah, bueno, claro. Y estos poetas lo tienen, dicen, bueno, pero quizá no es demasiado homogéneo, a veces puede tener en una zona del poema que tiene algún desfallecimiento o no nos sacude con la fuerza de otras zonas del propio poema, ¿no? Pero no sé, yo muy pocas veces me he puesto a llorar leyendo poemas y leyendo libros, pero me ocurrió con Neruda oyendo canto general, porque con el fondo de la música de Kazantzakis, me parece que era griego, ¿no? Kazantzakis, ¿no? Y es algo que te deja petrificado, ¿no? Me ocurre también con el flamenco, qué cosa, es una extrapolación, ¿no? Pero me ha ocurrido con el hondo, ¿no? Con esa cosa que se han inventado ahora del flamenco fusión y estas cosas, ¿no? Con el auténtico hondo. Me ha ocurrido eso de esa angustia de no poder hablar porque estás estremecido, estás en trance, ¿no? Y yo creo que una suerte nos tenemos que felicitar para que un país tan querido como el Chile pues haya tenido y tiene pues unos poetas de esta magnitud, más otros que no hemos nombrado ahí, claro, y que además habrán aprendido, por supuesto, porque escribimos todos por analogía, habrán aprendido bastante de los grandes, ¿no? De los monstruos, ¿no? Pues que los Rojas también era un gran poeta que también vivió mucho tiempo. Rojas, pues, bueno, que hay mucho que decir, habría muchísimo que decir de los poetas de Chile. Y yo quisiera apuntar una cuestión geográfica, que es una anécdota si se quiere, pero he observado que casi todos son sureños, ¿no? Por ejemplo, de estos que hemos nombrado, pues Gabriela Mistral sí es de un poco al norte de Santiago, que está en el centro del país, si no me equivoco, y bueno, pues alguno que está bastante cercano, pero ya al sur, pero todos son del sur, y muy del sur, hasta de la Araucanía, ¿no? Que bueno, pues de ese Temuco tan conocido por algunos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí todo eso ha dado, por lo que sea, esa tierra da. Y como un muy amigo mío que me está mirando en este momento, pues suele decir que él lo achaca en parte a que es un clima duro el del sur de Chile, un clima duro, lleno de frío y de lluvias continuas, ¿no? Pues no lo sé, que empuja hacia adentro al escritor, ¿no? Que lo empuja hacia adentro, pero al mismo tiempo a rememorar mucho, a reconsiderar mucho, a pensar mucho y hasta a desear mucho, hasta desear a lo mejor quizá un tiempo más luminoso, pero que bueno, que entonces la luz tiene que proceder de dentro de ellos, algo así, ¿no? Sí, el contacto con la tierra, indudablemente, ya te has referido a un término justo, ¿no? Lo telúrico, ¿no? El contacto con la tierra, indudablemente, en todos estos poetas es fundamental. Quizá en Gabriela un poquito menos, es más bien la experiencia vital, pero también está. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Uno se queda sin adjetivo. Es que es una lata esto de hablar de grandes escritores, porque uno quisiera añadir cosas que ha observado, que ha pasado por su propia estrella, y que quisiera descubrir algo, un rinconcito, una pequeña lucecita y tal, para añadir una percepción mayor a lo que se ha dicho tantas veces. Pero llega un momento en que dices, no, que va, yo me quedo aquí y punto. Bueno, pues eso, cerrar los ojos y decir, qué suerte, Dios mío, que me has dado a esta gente, que he podido leer estos años. Bueno, quizás es para que también nuestros propios videoyentes pues vayan añadiendo lo que quieran. El caso es recordarles y que recordemos todos a estos grandes escritores, como procuramos hacer en Entre Comillas.